Ahí. Les pido entonces que me acompañen en oración. Vamos a comenzar. Padre bueno, te damos tantas gracias en esta tarde. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por estar con nosotros todos los días. Gracias porque has sido bueno, Señor, en gran manera con nosotros. Y no solamente nos has dado lo que necesitamos, Señor, y nos has provisto, sino que también no nos has dado lo que merecemos, Señor. Tú no nos has dado tu ira, no nos has dado, Señor, tu enojo, no nos has dado tu desprecio, tu rechazo. A pesar de que muchas veces nuestro corazón es infiel contigo, tú permaneces fiel. Y por eso, Señor, queremos destacar esos atributos hermosos que tú tienes de fidelidad, de amor, de misericordia y de experimentar cómo se renuevan día a día. Señor, gracias te damos también por estar con nosotros en esta tarde, porque sabemos que cada vez que escudriñamos tu palabra somos nosotros los bendecidos. Gracias, Señor, por darte el tiempo de estar con nosotros, de que tu Espíritu Santo nos hable. Gracias por tu palabra, que es un testimonio firme y estable, que ha permanecido y ha estado por generaciones, y tú, Señor, sigues respaldándolo. Gracias porque ella es lumbrera en medio de una sociedad que está sumida en la oscuridad, en el caos. Y te damos gracias también, Señor, porque tú has sido tan bueno en que no solamente nos has brindado tu palabra, sino que nos das estos medios de gracia común, esta tecnología, para que podamos juntarnos, para que podamos tener estos tiempos de comunión y para que podamos buscar tu rostro. En esta hora yo te quiero pedir que tú seas iluminando nuestro entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, que Él nos guíe a toda verdad, Señor. Queremos pedirte que en esta porción de Romanos, donde tú nos hablas acerca de la condición humana, nuestro corazón no se revele ante ti, Señor, ni nos pongamos orgullosos ante ti, sino que podamos verdaderamente con mansedumbre aceptar lo que tu palabra dice de nosotros, la humanidad, sabiendo que tenemos, Señor, a Cristo, que tenemos esta preciosa salvación, esta gracia que fue derramada sobre nosotros. Señor, te damos gracias porque cuando entendemos tu palabra, podemos entender por qué la sociedad está como está. Podemos entender de dónde vienen los conflictos, los problemas, los pleitos, las guerras, dónde vienen estas catástrofes, Señor, que suceden, donde vemos, Señor, tanto dolor y tanta angustia. Y te damos gracias, Señor. No porque disfrutemos que esas cosas sucedan, pero es hermoso ver cómo tú, Señor, nos enseñas para que ya no nos enojemos contigo o para que ya no tengamos una actitud nihilista, una actitud de desprecio a la vida, sino que podemos tener esperanza aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la violencia. Gracias te damos sobre todo, Señor, porque donde abundó el pecado, ha sobreabundado tu gracia. Entonces tenemos entrada ante tu trono de gracia y tenemos esperanza de que nuestra vida no será, Señor, del todo desechada, sino que tú nos has aceptado en tu familia. Así que gracias te damos por eso también. Te pido en esta hora que tú nos bendigas, que tú nos guíes a toda verdad, que nos guardes del error, que nos guardes, Señor, de las herejías, que nos guardes de las interpretaciones privadas, que guíes mi vida, Señor, y también la de mis hermanos en las preguntas, en las acotaciones, las reflexiones. Que todo lo que digamos, Señor, tenga por centro a Jesucristo y tu gloria, y que nuestros corazones puedan ser cautivados por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hola a todos, a todas. Es muy Hola a bueno que nos todos. volvamos a ver. Hola Ceci, hola Marcelita. Vamos a partir entonces del estudio del día de hoy. Voy a hacer un breve repaso, el recuento de lo que estuvimos viendo desde las sesiones pasadas. Estamos todavía en el capítulo 1 de Romanos. Ha sido un capítulo, cierto, bien intenso, en harta enseñanza que le hemos ido sacando, lo hemos ido estrujando al máximo. Partimos en el capítulo 1 con el versículo del 1 al 7, una sección donde Pablo, cierto, introduce la carta, hace un saludo, pero en ese saludo, cierto, veíamos que había harto elaborado respecto del Evangelio. Y veíamos, cierto, cómo es que este Evangelio del que Pablo es apóstol, llamado por Dios, es un Evangelio que inicia en el corazón de Dios, que es un Evangelio que trata no de una nueva noticia simplemente, sino que de una persona especialmente, que es Jesucristo. Y veíamos que este Jesucristo cumple con dos criterios muy elementales, que es que él nace de una virgen, ¿cierto? Es completamente humano, es del linaje de David, pero también es un ser totalmente diferente a nosotros porque él es resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. El nacimiento y la resurrección de Cristo son elementos importantes y fundamentales, centrales del Evangelio, de lo que nosotros creemos. Y Pablo ahí lo dejaba bien en claro. Y también veíamos cómo este Evangelio es, ¿cierto? No nuevo, no surgió de la nada, ni tampoco surgió en la época de Pablo, sino que surgió desde el principio de la humanidad. Y también su alcance es para toda criatura, no solamente para los judíos, sino que también nosotros, los que no somos judíos, los chilenos.
Posterior de eso, ¿cierto? Posterior a eso vimos el versículo 8 al versículo 15, cómo Dios, o sea, cómo Pablo tiene un corazón pastoral donde él desea ir a visitar a los romanos y él expresa explícitamente que quiere ir a verlos, pero para compartirles el Evangelio. Y veíamos que ahí, ¿cierto? Pablo está demostrando una confianza muy grande en el Evangelio como el mensaje que todos necesitamos escuchar constantemente. El Evangelio no es simplemente la puerta de entrada, podríamos decir, a la vida cristiana, sino que es el mensaje que nos acompaña durante todo nuestro transitar acá en la tierra. Necesitamos el Evangelio tanto el primer día de convertidos como cada día, ¿cierto? Hasta el último día que estemos acá en la tierra, porque ese es el mensaje que transforma, ese es el poder de Dios, ¿cierto? Obrando en nuestros corazones. Y luego teníamos, ¿cierto? El versículo 16 y 17, que lo hicimos una sección por sí mismo, donde hablábamos, ¿cierto? De este mensaje que tiene un poder inherente, un poder en sí mismo, transformador. El Evangelio, entonces Pablo dice, yo no me escandalizo de él, yo no me avergüenzo, sino que es poder de Dios para la salvación. Y posterior a eso, introdujimos un nuevo tema, que era la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, ¿cierto? Se entiende como un concepto complejo. Es un concepto que abarca muchísimas aristas de un problema. Y hemos comenzado entonces a desentrañar, podríamos decir, a profundizar en este concepto. Y partimos entonces entendiendo no solamente a Dios, sino que también la figura del ser humano. Y a partir de esto estamos revisando el versículo 18 al 32. La semana pasada comenzamos con este punto. Y lo que Dios dice acerca de nosotros, la palabra de Dios lo que dice acerca de nosotros es que nosotros estamos en una situación caída. Ahora, la situación, decir caído es una metáfora, es una forma de representar, ¿cierto? Algo que es abstracto de una manera muy concreta, que es decir, que ya no estamos de pie, sino que estamos, ¿cierto? Tirados, caídos, que hemos sido, podríamos decir, como bajados de nivel. Esa es una forma de representarnos mentalmente la idea de la caída. Pero ¿qué significa estar caído? Bueno, Pablo está describiendo lo que significa la caída. Y en primer lugar, lo que Pablo decía, ¿cierto? Y lo revisamos la semana pasada, es que el ser humano ahora ha cambiado la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo inició la caída o cómo inicia, ¿cierto? Este proceso de descenso del ser humano, de estar con Dios a estar ahora lejos de Dios? Es que lo primero que el hombre hace es darle vuelta a la espalda a Dios y decide no darle la gloria que Dios merece como ser, ¿cierto? Supremo. Y ahora en su vano razonamiento, ¿cierto? Es entenebrecido. Su corazón entonces ahora se ha vuelto a las tinieblas. Y eso no solamente cambió su manera de pensar, sino que también sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. El corazón completo, podríamos decir, se ha contaminado. No hay ni un solo aspecto del corazón humano que no esté alcanzado por el pecado. No es que el ser humano está un 60% contaminado, un 90% contaminado, sino que todo él está contaminado por causa del pecado. Y eso lo revisamos entonces y veíamos que, como bien dice el versículo 20, el ser humano es responsable ante Dios. Y la principal responsabilidad no es solamente que el ser humano dio vuelta a la espalda a Dios y decidió no adorarlo, sino que además es responsable porque el ser humano tiene un testimonio constante ante sus ojos y ante sus, podríamos decir, sus sentidos de que Dios existe. ¿Dónde lo vemos eso? En la creación. Entonces, la creación da cuenta de que existe un Dios. Y esa creación es un testimonio que a la vez hace responsable al ser humano de su dureza al no reconocer que Dios es ser digno de alabanza. Vamos a seguir hoy día revisando. La semana pasada estuvimos viendo, si no me equivoco, hasta el versículo 23. Así que vamos a leer completo este pasaje nuevamente y vamos a continuar desde el 24, ¿ya? Para seguir nuestro análisis. ¿Quién podría leer entonces versículo 18 al 32 como lectura de contexto? ¿Yo? Ya, por favor, amiga. Del 18 al 32. La culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, muchas gracias por la lectura, Ceci. Bien, si nos damos cuenta entonces, la definición, ¿cierto? La descripción, que es bastante vívida, bastante detallada, podríamos decir, de la condición humana, produce, ¿cierto?, en nosotros una reacción. Yo creo que todos los que leemos Romanos 1 y esta sección en específico, algo nos pasa adentro, ¿cierto? Como entendemos la visión que Dios en su palabra, que entendemos que no miente, que entendemos que es la verdad, es bastante dura respecto de la condición humana. Y es por eso que es tan importante que volvamos sobre esto y que profundicemos en este aspecto tan importante, porque es una, podríamos decir, como una de las piedras grandes de nuestra teología. El versículo 16 dice que Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y el concepto salvación tiene total sentido con lo que Pablo describe en los versículos 18 al 32. Porque el único propósito, ¿cierto? Y la razón de ser de la salvación es que haya algo de qué ser salvados. ¿No? ¿Para qué necesitaríamos, ¿cierto?, la salvación de Dios o el poder de Dios para salvarnos si no hubiese algo de que nosotros tuviésemos que ser salvos? Bueno, el versículo 18 al 32, lo que está haciendo Pablo finalmente es mostrar nuestra condición, pero también nuestra condición deplorable y nuestra necesidad de salvación. Dios nos quiere salvar y Dios nos ha salvado, pero ¿de dónde nos salvó Dios? ¿Cómo éramos nosotros? Si fuese por nuestra propia interpretación de nosotros mismos, ¿cierto? Como muchas veces lo vemos, nuestra idea de nosotros mismos muchas veces no es vernos a nosotros como buenos, es vernos a nosotros como suficientes, o, ¿cierto? En el mejor de los casos, ¿cierto? Como no tan buenos, pero nunca de esta caracterización. Entonces, por eso es tan interesante que ya no nos veamos a nosotros mismos como nosotros podríamos pensar de nosotros, engañándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Poniendo excusas ante nuestros comportamientos malos, sino que observar cómo Dios nos ve. Y la descripción que Pablo ha hecho entonces es una descripción de un ser humano que no solamente está, ¿cierto?, pecando por error, sino que es un ser que ha amado y que ha abrazado el pecado y la maldad. No solamente que equivocamos el camino con las mejores intenciones, sino que, como bien dice este pasaje, en nosotros no están los deseos ni las correctos, ni las mejores intenciones tampoco. La verdad es que hemos cambiado a Dios. Entonces vamos a profundizar en el versículo 24. Lo primero que habíamos visto del versículo 18 al 23, tenemos más o menos, ¿cierto?, el inicio del rechazo y podríamos decir la raíz de la maldad del ser humano.
¿Dónde radica esa maldad? ¿Dónde comienza? Comienza en el rechazo a Dios. Ahí está la clave. Por eso es tan interesante que reflexionemos en torno a la condición del pecado. Porque el pecado no es que exista como un ser distinto a Dios, ¿ya? No es como el pecado, yo no me atrevería a entenderlo como un ser vivo, porque muchas veces le damos, ¿cierto?, esta connotación de como el pecado es malvado, el pecado es voraz, ¿cierto? El pecado juega con nosotros y es como que lo personificamos un poco. Pero en estricto rigor, bíblicamente hablando, el pecado es un estado, y es el estado de toda criatura que ha sido creada por Dios, que ha decidido darle vuelta la espalda a Dios. Es decir, mientras que en Dios hay vida, cada vez que una criatura le da vuelta la espalda a Dios, automáticamente en él surge el pecado. Entendámoslo como el proceso cierto de lo que sucede con el hielo o con la oscuridad. La oscuridad existe en la medida en que no hay luz que esté ahí. Cuando usted quita la luz, surge la oscuridad, ¿cierto? O cuando usted quita el calor, surge el frío. Bueno, cuando nosotros sacamos a Dios de la vida humana o de la vida de cualquier ser, porque acá entran también los demonios, entra también el enemigo, estos seres, mientras estaban con Dios, cumplían, ¿cierto?, su labor, eran seres buenos, estaban adorando a Dios, estaban en comunión con Dios. Pero en cuanto tú sacas a Dios de ahí, automáticamente el ser que ha sido creado por Dios para estar con Él se encuentra en el estado de pecado. Y este estado de pecado es un estado deplorable. ¿Por qué? Porque todo lo que ese ser fue creado para hacer o para vivir, no lo puede realizar. Es como una gran avería, podríamos decir, como un gran problema que surge. Entonces, la condición humana, como está descrita en los versículos 18 al 32, surge inicialmente y ante todo por esta ausencia de Dios en el corazón humano. Es decir, cuando el ser humano come de la fruta, ¿cierto? Lo que está sucediendo espiritualmente es que el ser humano está cortando una conexión con el Creador. Podríamos decir que es como cuando un artículo electrónico se desconecta de la corriente, se apaga. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo en la vida espiritual del ser humano. Se desconectó de la fuente de vida, se desconectó de la fuente de santidad, se desconectó de la fuente de sabiduría. Y producto de eso viene la necedad, viene la muerte, viene el pecado. ¿Se entiende? Entonces, la raíz del pecado o de la condición humana está en dar vuelta la espalda a Dios. Pero como Dios nos creó con capacidades y nos creó a su imagen y semejanza, y esos son dones que Dios dio al ser humano, que no quitó de inmediato, sino que los mantuvo, el ser humano ahora experimenta una existencia sin la vida de Dios, pero sigue vivo. En estricto rigor, nosotros seguimos con vida, pero no es una vida espiritual, sino que es una vida de existencia, pero con muerte espiritual. Y ahí es donde el todo queda mal. ¿Por qué? Porque el ser humano continúa viviendo y en esa vida que él sigue lejos de Dios, comienza a, podríamos decir, como a tropezar y a profundizar en su pecado. Entonces, el ser humano sigue todos los días pecando y viviendo lejos de Dios, cada día se llena de más pecado. ¿Se entiende? Entonces aquí es lo que vamos a empezar a ver desde el versículo 24 en adelante, cuando en Pablo empieza a caracterizar cómo es que nosotros, la humanidad, seguimos adelante en nuestra existencia sin Dios. ¿Y qué pasó con nosotros? Nos rebelamos a Dios, pero empeoramos las cosas. Entonces lo que partió como una mancha, ahora ya empezamos a manchar todo a nuestro alrededor. Y eso afectó nuestras relaciones, afectó nuestra relación con la creación, afectó a la naturaleza, afectó a los animales, y es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Quién puede leer el versículo 24? Yo puedo leer, Felipe, pero quería hacer una pregunta antes. Claro. A lo mejor no tiene tanto sentido, pero es que me quedo ahí como pendiente porque lo que yo entiendo es que el ser humano peca y se aparta de Dios. O sea, pensemos en un ser humano, porque si hacemos la diferencia entre un creyente y no, es distinto, pero supongamos que si un ser humano peca, se aparta de Dios, o tú dices, uno primero se aparta de Dios y después peca. No, yo creo que uno peca primero, ¿no? Ah, ya.
Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia entre los seres humanos que nacemos en pecado y Adán. Porque Adán es el único, junto con Eva, que se aleja de Dios. Ellos son como los únicos que tienen esa facultad, porque ellos fueron creados en una relación perfecta con Dios. Y cuando Adán peca, como podríamos decir la autoridad, ¿cierto?, de la creación, automáticamente todos sus descendientes nacen en un estado de pecado. Claro. Entonces, esto lo hemos dicho antes y por eso lo voy a lo enfatizar para que lo entendamos. Todos los que nacen de Adán y de Eva no se hacen pecadores cuando pecan. ¿Ya? Ya son. Ya son pecadores y por esa razón pecan. ¿Ya? Entonces, es como una distinción muy fina, pero muy importante. Porque es como cuando yo digo el pajarito, ¿cierto? Que nace desde un huevito, está ahí en el nido con su mamá, con su papá, pájaros, ¿cierto? Y de repente ese huevito quiebra y sale el pajarito, y el pajarito está ahí, es todo feucho, ¿cierto? Con los ojos grandes, empieza a ser alimentado hasta que le empiezan a salir las plumitas, y de repente la mamá pájaro, no sé si todos lo hacen así, pero lo tira para afuera y el pájaro vuela. El pájaro no se hizo pájaro al volar. ¿Se entiende? Sí. No es que en ese momento comenzó a ser pájaro, y antes de eso no era pájaro, pero resulta que cuando vuela es pájaro. No. Siempre. El pájaro vuela porque siempre fue pájaro. Su naturaleza siempre fue así. Solamente que hubo tiempo donde se pudo desarrollar y donde comenzó a hacer su misma naturaleza. Ya. ¿Y un creyente, por ejemplo, un creyente peca y se aparta de Dios? Ah, no, pues que es distinto. Claro. Porque cuando nosotros hablamos de un no cristiano, o sea, un hombre natural, esa es la palabra como precisa, un hombre natural va a ser lo que le es natural, lo que es conforme a su propia naturaleza. Y su propia naturaleza es pecaminosa, por tanto va a pecar, ¿sí? Pero cuando Dios viene a la vida del hombre natural y lo transforma en un hombre espiritual, ese hombre espiritual puede pecar, pero ese pecado es una acción que no transgrede su naturaleza más interna, que es una nueva criatura. Sí. Entonces, aquí es un tema de naturalezas, porque el Hijo de Dios tiene una nueva naturaleza. La palabra del Señor dice que Dios nos cambió el corazón. Por tanto, nosotros ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de luz. Nosotros ya no estamos muertos en pecados, sino que estamos muertos para el pecado y vivos en Cristo. Entonces nuestra naturaleza, nuestro ser más interno ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un hijo de Dios puede ser seducido por el pecado y puede pecar? Sí, pero él está transgrediendo su verdadera naturaleza y por eso viene el Espíritu Santo y nos amonesta y uno se siente incómodo. El que no es cristiano, podríamos decir, el que es natural, no se siente incómodo pecando. No. Se siente en su salsa porque está haciendo lo que siempre ha sido natural para él. En cambio, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo nos produce nuevos deseos, nuevas ideas, nuevos pensamientos. Él empieza a obrar algo diferente en nosotros y eso nos lleva entonces a que seamos diferentes. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante hacer estas distinciones porque cuando estamos hablando acá de la culpabilidad del hombre en Romanos 18 al 32, estamos hablando del hombre natural, es decir, todos los descendientes de Adán que nacen en este estado de pecado. Entonces, cuando pecan, están haciendo lo que es natural para ellos. No estamos hablando del cristiano. ¿Sí? No es la descripción del Hijo de Dios, sino que es la definición del ser humano lejos de Dios. ¿Sí? Gracias. Súper. ¿Los demás, hay alguna duda o pregunta con esto? ¿Quedó clara la explicación? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, si hay dudas... ¿Perdón? Perfecto. Ya, se entendió. Cualquier duda que tengan, ustedes van diciéndolas nomás, ¿ya? Esta es la idea de esto, que vayamos sacándole provecho a los pasajes y vayamos conversando estas cosas. Entonces, Marce, tú ibas a leer el 24, el 24 y el 25, por favor. Ya. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien. Si se dan cuenta entonces, el ser humano parte con dar vuelta a la espalda a Dios, y eso lo vemos, ¿cierto?, en el Génesis, con Adán y Eva.
Producto de eso, en el ser humano automáticamente está este entenebrecimiento de su mente, de sus deseos, de su corazón. Y esto da paso, fíjense bien, es como una escala de degradación, eso es lo que está sucediendo. Pablo dice que ahora ellos son idólatras, entonces ya no adoran a Dios, sino que empiezan a adorar las cosas de este mundo, a la creación. Eso es lo que Pablo dice, ¿cierto? En el versículo 23. Y como la idolatría entonces toma control del corazón humano, tenemos por resultado que Dios entrega al ser humano, dice, a la inmundicia. Pregunta, ¿qué será esta inmundicia de la que Pablo habla? De acuerdo al versículo 24. ¿Ah? La concupiscencia del ser humano, Muy bien, esos deseos del propio corazón. muy bien. ¿Qué más es esta inmundicia que Pablo menciona? ¿Cómo la entienden de acuerdo a la lectura del versículo 24? O sea, llegaron llegan a una degradación que son capaces de cualquier cosa. O sea, no tienen límite. Exactamente. Pero Pablo está introduciendo acá un tema muy importante en la vida humana. Se corrompe el ser humano. Se Claro. corrompe. Dice que se deshonraron entre sí. O sea, deshonrarse es ya no tener límite para hacer lo malo, con uno mismo o con otros. Exacto. Y si se fijan bien, Pablo introduce la idea del cuerpo, la Sí. deshonra del cuerpo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver cómo la inmoralidad sexual está propuesta, de acuerdo a lo que vemos en Romanos, como una consecuencia directa de la degradación por causa de la idolatría. O sea, si lo pensamos bien, el corazón idólatra del hombre lo impulsa a la inmoralidad sexual, que es como el resultado o el fruto de este pecado. El hombre se vuelve idólatra y como en su idolatría, fíjense bien el efecto que tiene la idolatría, automáticamente nos lleva a la deshonra de nuestros propios cuerpos. Entonces acá hay algo que es bien interesante porque es cuál es la importancia entonces de nuestro cuerpo en el culto a Dios y cómo es que fueron nuestros cuerpos diseñados en una adoración perfecta con Dios y qué es lo que el ser humano termina haciendo con su cuerpo cuando está llevado o cuando está gobernado por la idolatría. Es muy importante hacer esta aclaración. Dime, Gise, ¿tenías una pregunta o algo? Todavía estás silenciada, por si acaso. Ah, pero no se escucha, no sé por qué. No está silenciada, pero no se escucha. No, pero si quieres, como sal y vuelve a entrar, a lo mejor eso puede ayudar. No sé qué será el problema. Pero por mientras ahí lo resuelves, cualquier cosa. ¿Los demás tienen alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien, entonces, pregunta. ¿Por qué la deshonra al cuerpo creen ustedes que es un resultado directo de la idolatría? ¿Cuál será la relación que existe ahí? ¿Sí? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ya. Entonces, al no honrar a Dios, nos deshonramos nosotros como seres humanos. Muy bien, ahí hay una explicación muy buena, pero me gustaría que la siguiéramos profundizando. ¿Qué más? ¿Qué pasa con nuestro propio cuerpo? Imagínense, con nuestra propia imagen que se empieza a degradar por causa de la idolatría. ¿Sí, Astrid? No sé si voy a como sacar un poco de contexto, pero creo que igual hay una parte que en el fondo como nuestro cuerpo, que realmente viene siendo como también el templo de Dios. Entonces, al nosotros deshonrarlo, y yo igual he pensado mucho eso de deshonrar el cuerpo, no solo por el ámbito de la concupiscencia, de repente hasta como cuando uno se pega pasatones de comida y todo, pero todo en el fondo tendríamos, o sea, que cuidar tanto, es como cuando uno tiene, no sé,
cualquier cosa como bonita que uno quiere cuidar y la limpia, qué sé yo, y el cuerpo de uno, como que no dimensionamos que en el fondo es como, no, me falta como un poco las palabras, las clases de lenguaje. Pero entiendo muy bien la Claro, idea, Astrid. Está sí, muy bien. eso. Súper. Gise, a ver, probemos ahora si puedes. ¿Se escucha? Ahí sí, sí, muy bien. Ahí sí, hola. No, a mí lo que me llamó la atención en cuando lo leímos en contexto completo, lo que habla de depravación sexual. Mm, Como que me llamó la atención en el sentido de que hay muchas prácticas que hoy en día se están normalizando y se ven como que son modas y que no se aluden como pecado, porque se dice que el Señor, digamos, el Señor, ¿cómo se llama? Ama al pecador, pero mm, no al pecado. Y aquí lo dice claramente que cuando el ser humano, digamos, no cuida su cuerpo, tiene prácticas que son en contra de su cuerpo y que tienen que ver con que el Señor te regaló este cuerpo para que tú lo cuides, no mm, para que hagas de él algo que te lleve hasta desconfigurar tu mente, porque en el mm, fondo hoy día hay muchas conductas que se normalizan mm, y que van de acuerdo al contexto, digamos, lo que dice Romano, que tienen que ver con, digamos, con el pecado, no tienen que ver con que la persona nació así, con que la persona, Dios la creó así, no tiene que ver con eso. Entonces, cuando la leía, yo pensaba en eso y decía que digamos, me planteaba de repente, porque hay conductas que a mí digamos, me hacen pensar en que de qué manera un ser humano puede llegar a ir en contra de sí mismo, de su mm, sexualidad, de no cuidar su cuerpo, por mm. ejemplo. Entonces, Sí, el Señor aquí dice que te creó con un sexo definido, una sexualidad, y Él no tiene que haberse equivocado, ¿no es cierto? mm, sí, Él lo hizo perfecto, ¿no es verdad? exacto. Nosotros somos el que lo alteramos. Mm, Entonces, como ahora está todo más abierto, sí, uno acepta a las personas yendo en contra del Señor y cometiendo pecado, pero es un pecado, po, es un mm, pecado, es algo que en el fondo se puede revertir, por decirlo así. exacto. Eso, eso, eso me venía como a la mente. Súper. Sí, vamos a profundizar precisamente sobre ello, pero por eso quiero volver sobre esta idea primero de el escalafón de degradación, Sí, ¿sí? El hombre le da vuelta la espalda a Dios y por tanto cambia su objeto de adoración, porque eso lo veíamos muy claro la semana pasada, el hombre no deja de ser adorador, sino que ahora ese impulso de ser adorador, tal como Dios nos configuró, ahora el ser humano lo lleva y lo proyecta a las cosas creadas. Y al hacerlo en las cosas creadas, el ser humano busca sus propios dioses, sus propios ídolos, a quien adorar. Y a quien adora entonces empieza a adorar criaturas, ¿cierto?, de la creación, pero también empieza a adorar aquello que siente el ser humano. Entonces las sensaciones y el placer se vuelven un foco de adoración, porque es lo que nos trae, ¿cierto?, placer. Debido a esa idolatría profunda, es que comienza la degradación corporal, podríamos decir. Entonces, el cuerpo va a ser el instrumento que el ser humano va a usar para adorar a sus nuevos dioses. Y producto de que sus nuevos dioses son caídos y son ajenos a la gloria de Dios, el ser humano comenzará a incursionar en prácticas que lo van a degradar no solo moralmente, sino que incluso físicamente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados, como muy bien decía la Gise, por Dios con un cuerpo para glorificar a Dios. Y pensemos en esto, Dios pensó en todas las características que tiene nuestro cuerpo. Dios creó en nuestros sentidos, Dios creó nuestra vista, creó nuestras manos para palpar, ¿cierto? Nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, ¿cierto? Creó nuestra voz para que podamos hablarnos. Él creó el gusto. Él creó, ¿cierto?, todas las células que son receptoras de los estímulos que están a nuestro alrededor. Por tanto, Él pensó el placer. Dios lo pensó todo y nos configuró de esa manera. Pero
En la medida en que el ser humano estaba en una relación perfecta con él, nuestro cuerpo también estaba siendo, podríamos decir, honrado, porque nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Es decir, mientras que el ser humano adoraba a Dios, el ser humano estaba en una relación perfecta con Dios, el ser humano estaba, podríamos decir, en su plenitud. Pero debido a que el ser humano ahora se ha vuelto a la idolatría, el ser humano empieza a imitar lo que ha hecho con sus propias manos como Dios. Y en eso de hacer nuestros propios dioses, nos hemos arrojado a un montón de prácticas que son nocivas y que incluso atentan contra nuestro propio cuerpo y deshonran nuestro cuerpo. Es decir, le quitan esa hermosura que estaba dada para nuestros cuerpos por Dios. Y eso explica entonces todo el tipo de prácticas, no solo sexuales, sino que prácticas abiertamente contrarias a nuestro propio cuerpo, como fumar cigarrillos, que sabemos que les produce cáncer a nuestro cuerpo, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro interés está en el placer. Hemos puesto otros dioses que incluso explotan nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo deshonramos lo que Dios nos ha dado porque lo deshonramos a Él? Y al deshonrarlo a Él, estamos desequilibrando todo aquello que Dios nos dio. Todo esto que es un don de Dios. Todo aquello que surgió en la creatividad de Dios, en la mente de Dios como una bendición, la transformamos en una maldición. Y hemos explorado nuevas avenidas del pecado. Entonces, aquí es muy importante que entendamos la conexión, porque la deshonra al cuerpo viene como resultado de la idolatría. Es decir, la necedad de adorar a otra cosa que no sea Dios, indefectiblemente tiene como fruto en nosotros que nos deshonramos a nosotros mismos. Perdemos nuestra calidad de ser humano. Y nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Imagínense, Dios creó un montón de cosas. Podemos hablar, ¿cierto?, del mar. Ya, hablemos del mar. El mar es majestuoso. Uno lo observa, ¿cierto?, y uno puede quedar totalmente anonadado frente al mar. El mar es tan profundo que ni siquiera hay un ser humano que haya logrado ir e incursionar a lo más profundo del mar. Es tremendo el mar. Y cuando el mar se embravece, ustedes, ¿cierto?, habrán visto alguna película, habrán visto algún video, las olas son imponentes. Es majestuoso el mar. Alberga criaturas pero diversas y pareciera ser inagotable. Pero el mar, con toda su majestad, con todo su esplendor, con toda su belleza, no es portador de la gloria de Dios, como el hombre. Entre toda la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No al león, no al oso, no al mono. Nosotros, los seres humanos, tenemos un privilegio que el resto de la creación no tiene, que es que nosotros portamos la imagen de Dios. El haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios significa que Dios puso algo de Él en nosotros para que lo representáramos a la creación. Eso es la honra del ser humano. Y cuando el ser humano decide dar vuelta a la espalda a Dios, el ser humano se deshonra porque abandona aquello que le daba sentido a sí mismo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todo lo que el ser humano hace con su cuerpo en un estado de pecado, en vez de traerle mayor realce y mayor gloria, le trae deshonra. Entonces, esto que Dios nos regaló, que es tan hermoso, que es nuestro cuerpo, nosotros en nuestra torpeza espiritual y en nuestra idolatría, lo deshonramos. Lo, podríamos decir, rebajamos. Lo llenamos de vergüenza. Y esta es la historia de la humanidad. Porque podría venir alguien postmoderno y decirnos que la liberación sexual ocurrió en los años 60, en los años 70, ¿cierto? Porque ahí empezó el movimiento hippie y empezaron a hablar acerca de anticonceptivos y la mujer se sacaba los sostén y los quemaban, ¿cierto? Hubo una revolución sexual. Pero la verdad es que esta revolución sexual es una cuestión bien cíclica porque partió en Génesis. Partió cuando Caín ya había pecado y había matado a su hermano y después de él vino un hombre que tomó 2 mujeres. La revolución sexual no es nueva. Esto no es algo que surgió ahora en las últimas décadas. Esto es algo que viene sucediendo en el corazón humano por mucho tiempo y las culturas
No hay ni una sola cultura que haya mantenido una experiencia de sexualidad sana y saludable como la Escritura lo provee, lejos de Dios. No existe. Mientras haya pecado y haya alejamiento de Dios, automáticamente surge el pecado sexual. ¿Por qué? Porque tal como lo está detallando acá muy bien Pablo, ¿cierto? En la Escritura, la idolatría trae como consecuencia directa la deshonra de nuestro propio cuerpo. ¿Se va entendiendo? ¿Van viendo cómo esto conecta precisamente con la caída del ser humano, con la necedad y con el corazón entenebrecido? Ahora, si se fijan bien, hay algo interesante en este versículo también, porque ¿quién es el agente que permite esto, de acuerdo al versículo 24? Dios. Dios. O sea, Dios entrega al ser humano a este pecado. La figura de entregar es como que yo tuviera en mi mano al ser humano y yo le permito al ser humano, le concedo que empiece a explorar su propia maldad. La palabra concupiscencia es deseos de la carne. Por tanto, Dios los entrega a los deseos que surgieron de su corazón. No es que Dios creó la inmoralidad sexual y Dios pone al hombre en la inmoralidad sexual, sino que Dios permite que el ser humano empiece a ir en pos de lo que ya estaba en su corazón, su concupiscencia. Por tanto, acá Dios no está haciendo pecar al hombre, sino que Dios está, podríamos decir, quitando su mano protectora, está quitando los vallados para que el hombre haga lo que desea hacer. ¿Por qué? Porque el hombre está preso de su idolatría. Lo que se le antoje. No es malo Dios al sacar las vallas protectoras. No está siendo malvado ni está pecando contra el hombre. Simplemente está concediendo al hombre el poder, la resolución para hacer lo que sus corazones desean hacer. Por tanto, cada vez que ustedes observan en una noticia, cada vez que ustedes ven en alguna película, en algún documental o en algún testimonio, alguna acción aberrante con respecto a la sexualidad y a los pecados sexuales, Dios no está detrás de eso. No es que Dios le ha dado al ser humano el deseo de ser violador, el deseo de ser abusador. Es que Dios le dio el deseo al homosexual de ser homosexual. Dios puso ese deseo ahí. No. Ese deseo surgió en la ausencia de Dios y todo lo que Dios ha hecho es, en castigo a la rebeldía constante, al rechazo constante de la humanidad, es permitirle a ese corazón que está engañado por el pecado incurrir en sus propios deseos. Dios le ha concedido al ser humano experimentar en su propia carne lo que significa estar lejos de él. Averiguar cómo es una vida de placer sin Dios. ¿Y cómo es una vida de placer sin Dios? Es una vida que se rebaja a sí misma. Es una vida que se deshonra a sí misma. Por eso las prácticas sexuales que hoy están más o menos normalizadas, que hoy se están abriendo, de todas formas, nosotros tenemos que hacer como podríamos decir, como un proceso muy intencionado en aceptarlas, porque en realidad chocan de buenas a primeras. Y para que nosotros hoy día, en el año 2020, estemos aceptando la homosexualidad como algo tan abierto, se han requerido años en que la tecnología y la televisión nos ha adoctrinado para que lo aceptemos, pero de buenas a primeras esto era molesto. Porque igual había una huella en nosotros como cultura de que esto no estaba tan bien. Algo pasa de todas formas en la mente del ser humano que todavía rechaza algunas prácticas, a menos que comience a incursionar en ellas. Pero a medida que va incursionando en ellas, debemos ver el juicio de Dios. No es amor ni gracia de parte de Dios que permite que las culturas se sigan corrompiendo. Eso es ira de Dios y debemos entenderlo así. No es el amor de Dios el que está sosteniendo a Chile en este momento en toda la liberación sexual que está ocurriendo. Es el juicio de Dios que le está permitiendo al chileno experimentar en sus leyes y en su comunidad y en su sociedad sus pecados. Dios los está entregando a las concupiscencias de sus corazones. Y cuando Dios lo hace, no es amor,
No es aceptación, es juicio. ¿Se dan cuenta? Ahora dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. De acuerdo a este versículo, ¿qué se cambió? La verdad de Dios. Es decir, lo que Dios dijo en el huerto. Fíjense, que si ellos comían del árbol iban a morir ciertamente. El ser humano dijo, yo no creo esto. No creo que lo que Dios diga sea verdad. E intercambiaron esa verdad de Dios, el mandato de Dios. ¿Y por qué lo cambiaron? Por una mentira que les acomodaba. Ya, pero fíjate ahí, no dice una mentira. La mentira. No dice, ¿cierto?, una mentira más. No, está hablando de la mentira, estamos hablando de el engaño. Es decir, cambiamos la verdad de Dios por el engaño, por la ilusión. Cambiamos la fruta de Dios por el oasis que nos prometía el pecado. Entonces no habla de una mentira como una más entre tantos sistemas de creencias, sino que estamos hablando de que cambiamos a Dios por el engaño. Cambiamos la fuente de verdad por lo que nos pareció que podía ser nuestra propia verdad, pero en el hacerlo, en realidad nos encontramos con nuestro propio engaño. Y nuestras mentes entonces fueron trastornadas por el engaño. Entonces no importa cuál sea esa mentira que nosotros estamos creyendo, en realidad es parte de la gran mentira por la cual nosotros cambiamos la verdad de Dios. Llámese como se llame, sea la religión que sea, el sistema de creencias que sea la política que sea, estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el problema del ser humano, cuando lo conectamos con la sexualidad y lo conectamos con sus prácticas diarias, es un problema de idolatría. Eso dice la Escritura. El problema del ser humano no es un problema de desenfreno, ni tampoco es un problema de simplemente atracción. No es un problema de gustos. Fíjense. El problema del pedófilo no es que simplemente se sienta atraído por los niños, o que el hombre por el hombre, la mujer por la mujer. No estamos hablando de estas parafilias, ¿cierto? Donde los hombres se sienten atraídos por la tierra, por los animales, o cuánta cosa ya existe. No estamos hablando que ese es el problema. El problema es la idolatría en ese corazón, que trae como fruto una deshonra del cuerpo. Entonces, el diagnóstico, cuando lo hizo, ¿cierto?, estos científicos como Freud, que empezaron a hablar acerca, ¿cierto?, y indagar la sexualidad humana, y empezaron a notar, y decían, es que las mujeres quieren ser como los hombres, están celosas, ¿cierto? No, es que los hombres quieren dar rienda suelta, ¿cierto?, al ello, a esa característica como más oculta, más interna, a esas como depravaciones internas. El problema del hombre no es una sexualidad reprimida, ni tampoco una sexualidad liberal. El problema del hombre no es lo que hace o no hace. El problema es la idolatría de su corazón. Ahí está el diagnóstico de la palabra. Lo que está mal en una sociedad que es abiertamente, ¿cierto?, tolerante al pecado sexual, es porque es una sociedad que está en su más íntimo corazón preso de la idolatría. Ese es el problema. Y para volver atrás tendríamos que volver a adorar a Dios y volver a ponerlo en el centro a Él. Porque lo que ocasionó el desorden de afectos, de gustos, de deseos, es principalmente no tener a Dios como el centro de nuestra adoración. Por eso, lo que el hombre necesita no es mayor aceptación hoy en día. No es que nosotros vayamos y curemos el corazón desolado y afligido, aceptando el amor y sus diversidades, ¿cierto? Y las prácticas sexuales como se nos proponen. No, eso no es la respuesta. Eso no es lo que el hombre y la mujer necesitan. Necesitan a Dios en sus corazones, porque ese problema surgió como un problema de idolatría primeramente. Es que están negándole el espacio que le corresponde a Dios. Y como fuimos creados para adorar a Dios, el no tenerlo en nuestro corazón va a causar sí o sí problemas en nuestro interior, desórdenes en nuestro interior. Y uno de ellos está expresado en nuestra sexualidad. Fíjense bien qué dice el versículo 26 y 27.
¿Quién lo puede leer? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bien. Como resultado, Romanos no habla acerca de la fornicación solamente, porque podríamos hablar de la fornicación como un pecado, ¿cierto?, que mancilla el diseño de la sexualidad dado por Dios. Pero lo que Pablo está hablando, lo que la palabra del Señor nos muestra en Romanos 1, es que la homosexualidad es el pecado, podríamos decir como culmine, terminal, de una serie de degradaciones que el ser humano sigue. Entonces, acá es donde volvemos con el comentario que habíamos hecho el día domingo. Porque muchas veces decimos, el pecado da lo mismo ante Dios, son todos iguales, y no son todos iguales. Por tanto, la degradación sexual, la homosexualidad, como se muestra acá, es la consecuencia final, podríamos decir, de una sociedad que ha abandonado completamente a Dios, el corazón de un hombre que ha abandonado completamente a Dios y que termina entonces en esta condición que Pablo califica como vergonzosa. O sea, las palabras de Pablo no son suaves. Ahora, el punto acá, y aquí es donde se vuelve como un tema súper difícil de abordar en las iglesias, es porque pareciera ser que acá Pablo está diciendo no hay amor para el homosexual, o sea, el homosexual está sumido en una condición vergonzosa y de ahí no sale. Porque nuestra sociedad, en su perdición y en su estupidez espiritual, ha hecho pensar que nosotros nos definimos a nosotros mismos por nuestras atracciones sexuales y nos identificamos a partir de nuestra atracción sexual. Si yo me siento atraído al sexo contrario, entonces yo soy de una manera. Y si yo me siento atraído a mi mismo sexo, yo soy de una manera. La sociedad nos hace pensar que nosotros nos definimos, nos identificamos, que nuestra identidad depende de nuestra sexualidad o nuestra atracción sexual. Cuando lo cierto es que nosotros no estamos definidos por eso. A nosotros no nos define nuestra atracción sexual. Y por tanto, cuando nosotros hablamos que la práctica homosexual es un pecado terrible ante Dios, eso no está significando que el hombre, la mujer, que tienen atracción al mismo sexo, pero que son hijos de Dios y que están definitivamente dispuestos a batallar ese deseo o ese anhelo, como se batalla el deseo de mentir, como se batalla el deseo de envidiar, como se batalla el deseo de adulterar, como se batalla en cualquier mal deseo, esa persona está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y no es un homosexual. Es simplemente un sujeto que lucha con una atracción que es pecaminosa. Entonces, ¿dónde surge el problema de este mensaje? Es cuando se asume con los ojos del siglo XXI, donde nosotros decimos que los hombres y las mujeres nacieron gays. Entonces, ¿qué oportunidad hay para ellos? La misma oportunidad que hay para un mentiroso. La misma oportunidad que hay para un cobarde. La misma oportunidad que hay para un idólatra, para un hechicero. Cristo. Con esto no estamos diciendo que este es un pecado imperdonable. No, pero debemos entender que sí es un pecado que da cuenta de una constante, podríamos decir, descenso moral, que es el resultado de una sociedad que cada vez se aleja más de Dios. Y el resultado es este: comportamientos vergonzosos. Ahora, esto no es moderno. Esto nos ha acompañado tanto como el ser humano ha estado en la tierra, es decir, es parte de nuestra historia. Fíjense bien lo que les voy a leer, porque mientras preparaba esto, me llamó mucho la atención. Fíjense lo que dice. Pablo escribió a una cultura donde la homosexualidad era aceptada para hombres como para mujeres. Por algunos 200 años, los hombres que gobernaban el Imperio Romano practicaban abiertamente la homosexualidad, a menudo con niños pequeños. O sea, ni siquiera hablamos solamente de homosexualidad, estamos hablando de pedofilia. Estaba totalmente normalizado, naturalizado, era normal. Y para allá vamos.
En ciertos tiempos, el Imperio Romano específicamente ponía impuestos sobre la prostitución homosexual, aprobaba y daban a los hombres, a los muchachos que se prostituían, un día feriado legal. El matrimonio legal era entre el mismo género, era reconocido, e incluso algunos de los emperadores se casaban con otros hombres. En el tiempo que Pablo escribió, Nerón era el emperador. Él tomó a un muchacho llamado Sporus y lo castró. Después de eso se casó con él, con una ceremonia completa, le trajo al palacio con una gran procesión e hizo al muchacho su esposa. Luego Nerón vivió con otro hombre y Nerón era la esposa. Entonces, cuando Pablo dice que se cometieron hechos vergonzosos, no se queda corto con la expresión, porque eso es. Y si ustedes googlean, hagan este ejercicio simplemente, de googlear cómo son las marchas gays en Estados Unidos, cómo son las marchas por la diversidad sexual, tú no se te encuentras con un hombre que va de la mano con otro hombre, tú te encuentras con hombres que van vestidos de perros, que van vestidos con cueros, que van haciendo alusión de todo tipo de prácticas desordenadas, prácticas que de verdad y literalmente son vergonzosas, que ni siquiera da para explicarlos acá porque da pudor hablar acerca de ello. Ese es el tipo de comportamiento que está asociado a una vida sexual desordenada. ¿Por qué? Porque es el resultado que no puede ser otro, es el resultado inevitable de una vida que ha sacado como centro a Dios. Entonces, el desorden de la vida sexual que nosotros entendemos ahora en nuestra sociedad es producto de que el hombre ha rechazado a Dios y se ha volcado a prácticas donde busca satisfacer un deseo que no puede ser satisfecho a través del sexo, porque el sexo no fue creado para darnos lo que solo Dios nos podía dar. La comida nunca nos va a satisfacer como Dios nos satisface. Por tanto, si la buscamos como deberíamos buscar a Dios, vamos a terminar obesos. Si yo busco el ejercicio físico como debería buscar a Dios, voy a terminar siendo vigoréxico. Y ese es el problema, es que cada cosa que Dios creó hermosa, que Dios creó buena, que Dios creó para estar en su justa medida, para ser disfrutada por el hombre, al nosotros despreciar a Dios, hemos vuelto esas cosas nuestros ídolos, lo principal en nuestras vidas. Y díganme que como sociedad no hemos puesto el sexo como lo más importante, porque está en todas partes. Tú prendes la televisión y para un refresco lo venden con sexo. Venden un sillón con sexo. Tú ves una serie de televisión y hay sexo, porque han hecho que el sexo sea lo principal, es el valor máximo, la máxima expresión de plenitud, el máximo placer. Le están pidiendo al sexo que sea lo que no puede ser, que llene lo que no puede llenar, que dé plenitud cuando no puede darla. ¿Y qué hace el ser humano? Se vuelve de nuevo y busca de nuevo. Una y otra vez tomar agua donde no hay agua porque es una cisterna rota. Entonces la idolatría es la que lleva a que el ser humano se pervierta aún más. Y mientras más lejos de Dios, más experimentamos esa perversión. Y llegamos al punto donde nosotros estamos llegando como sociedad. Todo esto lo único que hace es acumular mayor juicio. Y recuerden bien a Sodoma y a Gomorra, porque fue tal su pecado de querer violar a los ángeles que fueron a buscar a Lot, que dice la palabra del Señor que salieron de la ciudad todos, desde el más grande hasta el más pequeño. O sea, imagínense el nivel de perversión, porque ahora en una ciudad yo diría, bueno, hay perversión, sí, pero no sé si a ese límite. Fue tal la maldad de estos hombres que Dios eliminó a esa ciudad con fuego del cielo. Eso nos muestra que Dios tolera el pecado, pero no lo tolera infinitamente, lo castiga. Sí. Y que es ese pecado el que hace que el ser humano esté ante Dios como un ser culpable. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está dañado. Porque el corazón del hombre ha sacado a Dios del centro. Ha hecho sus propios dioses. Y al hacerlo,
se ha traído a sí mismo deshonra. ¿Qué dice el versículo 28 hasta el 32? ¿Quién lo puede leer? Yo, Ya. y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien. ¿Alguien levantó la mano o fue un error? ¿No? Ya. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué significa aprobar? Aceptar. Muy bien. Como no consideraron, ¿cierto?, justo, importante, digno, ¿cierto?, tener a Dios, como su ser supremo de adoración, dice, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa esto? Una mente reprobada, Necia. necia. Sin Muy sabiduría, sin discernimiento sabio. ya. ¿Qué más significará? Corrompida. Corrompida. Muy bien. ¿Qué más? Como veíamos antes, también entenebrecido. Entenebrecido. Muy bien. ¿Qué más? Pecaminosa. Pecaminosa. Poco Todo lo que ustedes juiciosa. han dicho está bien, pero especialmente una mente reprobada significa que no pasa la prueba. Claro. Es decir, que cuando Dios la examina, como se examina el oro para determinar cuándo es puro y cuándo no, cuando está contaminado, Dios examina la mente del hombre y dice, no es suficiente, no pasa la prueba. O sea, es una mente caída, pero ante Dios es una mente que no pasa la prueba. Dios lo entrega a una mente, como ustedes muy bien definieron, ¿cierto? Pecaminosa, entenebrecida, pero eminentemente desechada por Dios. Y esto lleva a que el hombre haga, fíjense bien, no solo cosas malas, sino que cosas que no convienen. Y a continuación, Pablo enumera una serie de pecados. Y son pecados que fluctúan entre cosas que para nosotros son gravísimas y cosas que son menos graves. Entonces acá es donde volvemos a la idea de que el pecado nos reprueba ante Dios. Dígame, Giselle, ¿qué quiere decir? Siento que son como pecados sutiles, porque son como esos pecados que inclusive hasta uno mismo no los reconoce como pecados, como que uno mismo siente que no son tan pecados, no son Exacto, pecados que te van a cambiar la vida si los tienes. Tú exacto, mismo los justificas. Oye, exactamente. es que ¿sabes lo que pasa, Felipe? Que yo creo que el ser humano, el problema que tiene es que le pone tamaño a los pecados. Entonces hay tamaño más chico, hay pecados que no son tan grandes, hay otros que son terribles, le pone como medida al pecado. Y el pecado en realidad es como una línea recta, independientemente de lo que sea, es pecado nomás. Sí y no, porque recordemos que hay pecados que sus consecuencias son más graves. Sí. Entonces, sí, hay pecados que son más graves que otros en la medida en que sus consecuencias son más nefastas y que esos mismos pecados conllevan un descenso, una perversión mayor. Pero ante Dios, el pecado también, por mínimo que sea, sigue siendo digno de castigo, digno de ira y por tanto de una eternidad lejos de Dios. Entonces, no es como que nosotros nivelemos, por decirlo de alguna forma, todos los pecados uniformemente, sino que entendemos que el requisito de la santidad de Dios es tal que no hay pecado por chiquitito, por superficial, que Dios vaya a pasarlo por alto. Entonces,
tenemos que dejar de ver el pecado y su magnitud, sino que empezar a ver la santidad y la justicia de Dios y su magnitud para entender que pecado grande o pecado chico está destituido de la gracia de Dios. ¿Se entiende? Ese es como el foco. No es ver el pecado y determinar, bueno, homicidio es más perdonable o es menos perdonable que la envidia o la murmuración. Porque efectivamente hay mayor consecuencia a un homicidio. Pues. Nosotros lo sabemos. O sea, si un papá mata a su hijo, un papá palabrea a su hijo, nosotros sabemos que ambos no cometió el mismo pecado. Y seríamos ridículos, ¿cierto? Si hiciéramos justicia de la misma manera. Ah, le pegaste a tu hijo, ah, lo mataste. Merece el mismo castigo. No, pues nosotros sabemos, desde nuestro sistema de justicia caído, entendemos que no son las mismas acciones y no tienen el mismo resultado y por tanto no tienen el mismo peso. No quiere decir eso que Dios vaya a mirar con menos ira la mentira que el adulterio. No quiere decir eso. Que hayan distintos tipos de pecados que el hombre puede cometer, no niega que aún el pecado más pequeño que nosotros podamos cometer, el más oculto de nuestro corazón, el más normalizado para nuestra sociedad, Dios no lo vaya a ver y vaya a decir, esto está mal. Entonces, esto no tiene mucho que ver con el pecado como tiene que ver con la justicia y la gracia de Dios. Y la palabra del Señor dice que Dios es santo, santo, santo y que Él no tiene por inocente al culpable. Por tanto, ¿quién es inocente ante Dios? ¿Y quién podría pasar la prueba de Dios? ¿Quién de nosotros podría ir ante Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Si tú examinas mi vida, no hay pecado en mí. Por chiquitito, por pequeño que sea, tú no lo vas a encontrar. Ninguno. A lo mejor no matamos a nadie y no cometimos un gran pecado como ese. Pero nosotros vamos a reconocer a lo mejor envidia, codicia, avaricia. Vamos a reconocer a lo mejor homicidio, no en que matamos a alguien, pero sí en que odiamos a alguien. Vamos a reconocer egolatría. Vamos a reconocer quizás cuántos malos deseos que surgen espontáneamente. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, lo que Dios está mostrándonos acá es que ante Dios ninguno de nosotros pasamos la prueba. Y a lo mejor no cometemos estos grandes pecados espectaculares, pero no pasamos la prueba. Aún así, no pasamos la prueba ante Dios. No somos dignos de que Él nos tenga por aprobados. Si Él examina nuestras vidas, va a encontrar injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Las va a encontrar porque surge en el corazón, fíjense, del hombre que se apartó de Dios. Y ahí estamos todos. Y uno puede decir, ya, pero yo no quiero ser así. Sí, pero es que no va por querer o no querer. Es que naciste así, esa es tu condición. Porque te concibió, como decía David cuando entendió en el Salmo 51 y él pedía perdón, él dijo, en pecado me concibió mi madre. David entendió una realidad espiritual muy potente, que es que ustedes y yo estamos necesitados de un Salvador porque nacimos sin posibilidad de decir que no al pecado. A ninguno de ustedes, yo les aseguro, bueno, a lo mejor alguno puede ser la excepción, pero la mayoría de ustedes, sus mamás les enseñó a portarse bien y los tuvo que corregir cuando se portaban mal. Pero nadie les enseñó a ustedes a portarse mal. Ustedes aprendieron solitos, solitas. Porque pucha que es fácil portarse mal, si está en nuestra naturaleza. Uno a los niños no les enseña a ser egoísta, uno a los niños les tiene que enseñar a compartir, pero lo lógico, lo normal en el niño es que sea egoísta. Uno incluso en los bebés ve cómo está el pecado en potencia. Porque es la naturaleza. El ser humano hace lo que nació para ser. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque en nuestra naturaleza vieja, en nuestra maldad, cuando estábamos sumidos en nuestros pecados, Jesús nos salió al encuentro. Interviene en nuestras vidas. Saca ese corazón que estaba tan malo, tan echado a perder que no tenía solución, lo desecha de nosotros y nos pone un nuevo corazón. Nos hace nacer de nuevo. Entonces ahora nosotros ya tenemos un nuevo espíritu dentro, una nueva naturaleza, con nuevos deseos, con nuevos anhelos, con nuevos pensamientos. Esa es la obra que Dios hace. Entonces cuando Romanos describe del 18 al 32 todo lo que éramos, está describiendo nuestra necesidad de salvación,
y nos está mostrando que de verdad la necesitábamos y de verdad necesitábamos salvación porque no teníamos vuelta. Entonces, el poder de Dios para salvación es este, que Él toma un corazón de estas características y lo restaura, lo transforma. Algo que nunca ningún sistema humano puede hacer. Porque el hombre pone la confianza en la educación. El siglo de las luces, el siglo XVIII era el siglo de, no, la educación es la salida. Necesitamos, ¿cierto?, que la gente se eduque. Mientras la gente se eduque, vamos a tener mejores ciudadanos, ciudadanos de bien, modelos de virtud. Si la educación fuera la salida para los problemas espirituales del hombre, Europa hoy en día sería un modelo de virtud. Asia sería un modelo de virtud. Australia sería un modelo de virtud, pero no lo son. Son pecadores más educados, pero pecadores igual. Claro. Y de donde hay mayor consumo de pornografía infantil es de Europa. O sea, donde hay mejores universidades, las más antiguas del mundo, las más antiguas de la historia, donde tienen el acceso a la mejor comida, a los mejores sistemas de salud, a las mejores políticas, es donde más pecado hay. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no se reduce a una mejora en la educación. Sí. Es lo que No, es que el resultado es entonces, dice la psicología, es que el hombre tenga un mejor autoestima. Entonces le vamos a hacer creer al ser humano que él ya no está desechado y está solo y abandonado, sino que él puede. Y la psicología moderna nos dice todo el rato que el problema del ser humano es la baja autoestima, entonces lo vamos a resolver creyéndonos el cuento. Y dale con el coaching, y dale con que tú puedes, y sigue arriba, sigue para adelante, y vamos con todo. ¿Y dónde está la mejora espiritual ahí? ¿Dónde quedó resuelto el problema espiritual del ser humano? Porque el problema del ser humano no se resuelve con mejor autoestima. Y las corrientes pedagógicas nos dicen, no, que lo que el ser humano necesita es amor. Entonces vamos a volvernos y vamos a ir a los más pequeños, vamos a los 4, a los 3 años, y le vamos a dar apego al ser humano, y le vamos a dar amor, y lo vamos a acariciar, porque cuando el ser humano tenga apego, va a ser mejor toda su vida. Y nadie sería delincuente si su mamá lo hubiese querido, si su papá lo hubiese querido, si hubiese tenido un buen hogar, y si hubiese tenido todas sus necesidades satisfechas. Si eso fuera verdad, hoy en día tendríamos personas muy buenas y muy santas circulando por la vida, porque hay personas que lo han tenido todo, literalmente todo. Y no solo los abrazó su mamá, sino que lo abrazó toda la nada que pudieron tener, todos sus familiares, y aún así en sus corazones hay problemas de pecado. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no se resuelve con mejor apego, no se resuelve con mejor educación, no se resuelve con mejor comida, no se resuelve con mejores escuelas, no se resuelve con mejor infraestructura. El problema del ser humano no se resuelve con cosas materiales, sino que se resuelve con que Dios vuelva al centro del corazón humano. Y hasta que eso no suceda, vamos a ver, entre comillas, mejores ciudadanos, entre comillas, mejores hombres y mujeres, pero aún así necesitados de un Salvador. Por eso, ni la filosofía, ni la educación, ni la política, ni ninguno de los discursos humanos, ni tampoco la liberación sexual es la respuesta para el problema de la bancarrota espiritual. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la obra de Jesucristo, ese que es descendiente de David y que fue resucitado con el poder del Espíritu Santo. Esa es la única alternativa. Por eso cuando Jesús vino a este mundo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No la educación, no la escuelita, no Paulo Freire y todas sus propuestas, no Bandura y no. No es Freud con el análisis, ¿cierto?, del inconsciente, el subconsciente, no. Todo lo demás es simplemente parte del discurso que el ser humano en su necedad y en su entenebrecimiento se ha hecho. Pero la respuesta está en Cristo. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Quisiera escuchar sus apreciaciones, reflexiones, sus preguntas antes de que terminemos. ¿Sí, Giselle? Cuando tú mencionabas todo en lo que uno deposita de repente la confianza en la educación, bueno,
diferentes tipos de fuentes donde busca y trata de afirmarse, digamos, es lo que le pasa a todo ser humano que no tiene al Señor. En realidad es como la búsqueda a algo que sabe que le falta. Mm. Y que es como que es un inconsciente de que te falta, hay algo que te falta. Tú entiendes que algo en ti, hay algún vacío. Mm. Como naciste con el pecado, digamos, el pecado de tu corazón te lleva a buscar y no buscar lo correcto, y no buscar a quien te creó. Mm. Y hasta que el Señor no te sale al encuentro, yo creo que tus decisiones siempre son que la droga, que la inmoralidad sexual, el ego, la mentira, en todo, tiene que ver con todo, inclusive hasta el trabajo y los estudios y lo que uno aspire a ser como profesional y le pone, digamos, Mm. cualquier ídolo que no es el Señor. Y honestamente, no te llena, igual eso no te llena. Aunque tú lo tengas, no te llena. Mm. Y así es como se dice que digamos, los hermanos cristianos, los que tenemos a Cristo, podemos ser felices en todas circunstancias, Mm. porque no es algo que no necesitas ni una casa, ni un auto, ni un gran trabajo, ni esto, ni lo otro, Mm. porque en realidad no lo tienes todo con el Señor y lo hemos estado estudiando lo hemos Mm. estado estudiando en los otros estudios. Mm. Es como interesante cuando uno de repente lo vuelve a estudiar, volver a descubrir como que el Señor te llena, es el único que te puede llenar, Amén. es el único. Mm. Amén. Esa era mi Gracias, intervención. Gise. ¿Alguien más que quisiera compartir sus reflexiones el día de hoy? Tenemos un tiempito. ¿Sí, Astrid? Sí, me voy a colgar un poquito de lo que decía la Gise, porque, o sea, claramente uno tiene como, yo creo que la esencia del ser humano es como el afirmarse de un pilar, y no de repente no son cosas malas. Lo más importante es mi familia, lo más importante, como decía la Gise, el trabajo y todo, y son cosas que, claro, no son malas, pero no es como el correcto máximo, por así decir. Y yo voy a hacer como una comparación que es una imagen que a mí se me viene y es como que tiene como harto sentido. No sé si se acuerdan de esos móviles que uno le ponía a las guaguas, pero los que son antiguos, con el cordelito y todo, no estos como más modernos. Yo decía, ya, el móvil tiene como hartas cositas. Si yo tiro cualquiera de esas cositas, el móvil como que se arrastra, pues, no tiene ninguna forma. Entonces ahí estoy arrastrando del trabajo, que la familia, que no sé, que los amigos. Pero si yo lo tomo de la punta, y esa punta es Dios, ahí el móvil tiene forma. Y como que cumple todo su sentido. Entonces, es como el fondo, en cada actividad que tengamos, aunque sean buenas, no juzgo que puedan haber muy buenas motivaciones, siempre hay que levantar la vista, porque realmente estamos siendo arrastrados por algo que, insisto, puede partir de buena motivación de algo, pero si nos centramos solo en eso, ya se pierde el foco. Amén. Entonces es como el poner en la balanza, obviamente quizás todos trabajan o la mayoría trabaja 8 horas, no sé, pero los tiempos de conversación, ¿de qué converso más en mi tiempo libre? ¿De Dios o del trabajo o de mi preocupación o de esto? ¿A qué estoy buscando más en mi tiempo? Entonces es como un poco eso. Súper, muy bien. Me gustó mucho la ilustración del móvil, está muy buena. Bien, gracias, Astrid. ¿Alguien más que quisiera compartir su reflexión? La Ceci. Es que yo me quedé, ¿sabes lo que pasa? Es que yo me quedé así como impactada, digamos, de, claro, tanta cosa. Y no es que no lo sepa, porque lo sé, pero qué bueno recordarlo y qué bueno, he quedado como anonadada en realidad. O sea, tengo mucho que pensar. Tengo que irme a encerrar a mi pieza y arrodillarme y hablar con Dios. Eso. Bueno, estudio, muy bueno. Gracias, Felipe. Sí, yo también encontré muy bueno el estudio porque me presentó una manera distinta de
quizás veía esto, lo entendía de una manera, pero el hecho de entender que el no adorar a Dios como Dios se merece, te lleva al pecado y ese pecado te lleva cada vez más y Dios te deja, ¿verdad?, libre para hacer lo que no conviene, lo que deshonra al cuerpo, lo que deshonra y degrada al ser humano. Entonces, encontré que la explicación fue tan buena que también me quedó dando vuelta, por eso que no sabía de qué compartir o qué Sí, se entiende. reflexión, porque no lo había visto de esa manera, lo veía de una manera distinta. Y quizás parecido, pero me quedó súper claro, me quedó como más entendible. O sea, eso es la verdad, en realidad uno no lo estudia así, entonces de verdad que uno como que queda impactado, como dice la Ceci. Sí. Sí. Y también lo otro que no sé quién lo compartió, pero yo me sentí un poco identificada en el sentido de que entiendo, cuando comparto el Evangelio, entiendo a la gente que dice, entiendo entre comillas, a la gente que dice, pero en realidad no soy tan mala, no he hecho cosas terribles, ¿no? Yo no he fornicado, no he hecho, o sea, las cosas así como los homicidios, todas esas cosas terribles, la gente al tiro dice, no, es que yo no, y de verdad yo me siento un poco identificada con eso, porque cuando a mí me compartieron el Evangelio, yo decía, en realidad, no soy tan mala, o sea, he hecho cosas, pero cositas. Y como que uno se siente, como tú decías, uno defiende su postura como ser humano y uno se encuentra bueno, porque no ha hecho cosas terribles. Pero en realidad uno sí hace cosas malas para Dios y las sigue haciendo, ¿verdad? Y por gracia de Dios uno está, el Señor tiene esa cobertura y el Espíritu Santo a uno lo redarguye, pero uno al conocer al Señor se da cuenta que sí, efectivamente uno es malo, pecador, y no tiene esa mirada que tenía antes de conocer a Dios, que uno se consideraba bueno en realidad. Y por eso que entiendo a la gente cuando uno le comparte el Evangelio, que la gente dice, no, si yo no soy tan malo. Y como que en eso se justifican, pero claro, eso también es como, yo pienso que es que el Señor nos pone en esa situación también para poder entender a los otros, porque si no, no entenderíamos. No los entenderíamos cuando ellos dijeran, no, en realidad yo no soy tan malo. Es algo como que el ser humano se considera bueno cuando no ha matado, cuando no ha hecho cosas grandes. Exacto. Súper. Bien. ¿Alguien más? ¿Una última persona que quisiera compartir algo? Solo si quieren, no se sientan presionados. ¿No? Bien, vamos a orar entonces al Señor, vamos a darle gracias. Los animo a estar orando por esta palabra para que el Señor nos vaya dando sensibilidad y para que el Señor nos vaya dando sabiduría también y discernimiento en torno a nuestra época, porque creo que vivimos en una época donde se nos está enseñando a normalizar y aceptar pecado. Y con un discurso de amor, con un discurso de aceptación, con un discurso... porque nadie, si a nosotros nos preguntaran, yo creo que ninguno de nosotros quiere ser un intolerante, ninguno de nosotros quiere ser un discriminador. Si nos preguntaran, oye, ¿tú quieres ser uno que odia a tu prójimo? Obvio que nadie quiere decir que sí. Entonces, se ha construido de tal forma el discurso de la aceptación de la diversidad sexual y de la aceptación del pecado como algo tan bueno y necesario para darle amor al resto, que es como que nos ponen en jaque y como que nos ponen en una situación súper incómoda, porque es como, bueno, tengo que aceptar entonces esto, o si no estoy odiando, o si no estoy siendo malvado y estoy despreciando al otro, lo estoy desechando, o lo estoy haciendo sentir mal, lo estoy vulnerando. Y creo que es importante que entendamos la verdad de Dios y que entendamos lo que Él llama pecado y que lo concibamos como pecado, no para odiar al pecador, pero para tener compasión de Él y para tener deferencia, amor y compartir el Evangelio, entendiendo que lo que esa persona necesita no es mi amor ni mi aceptación ni que yo le celebre lo que hace, sino que necesita a Cristo y que su necesidad es Cristo. Entonces, yo los animo a estar orando por esto, porque hoy en día este es un mensaje de odio. La gente lo va a escuchar y la gente diría, pero es que tú estás odiando al homosexual, tú estás odiando a las mujeres, estás odiando, y no es eso. Es hacer un diagnóstico como Dios lo hace, y es entender de verdad lo que está mal con nuestra sociedad, que es primeramente nuestro corazón. Y para eso requerimos valentía, requerimos verdadera gracia de parte del Señor y estar
entendiendo este mensaje. Así que los animo a estar orando para que el Señor les dé sabiduría en sus conversaciones con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, del colegio, la universidad, que el Señor les dé sabiduría para saber cómo hablar, cómo llegar al corazón y cómo dar el evangelio de Cristo. Es la esperanza de que Él, no importa cuál sea como la condición de nuestro corazón, Él puede transformarlo y limpiarlo de toda maldad y hacernos aceptos ante Él. Dime, Gise. Yo quería acotar con respecto a lo que estabas diciendo, Felipe. Estábamos hablando de la inmoralidad sexual, estábamos hablando de una serie de pecados, pero por ejemplo, uno como adulto, también una de las tendencias que hay hoy en día es un no al matrimonio, por ejemplo. Nadie se casa, los chicos los jóvenes quieren vivir como casados sin ningún compromiso y es como tan normalizado que cuando uno opina de manera diferente, es como que se hace merecedora de una sarta de epítetos así como, no, es que tú eres súper machista porque tú fuiste criada en esos tiempos, porque antes las mujeres no trabajaban, porque, no sé, ahora nosotros somos independientes, profesionales y en realidad es como la única forma es mirar a Cristo, pero si Cristo tampoco es algo que le interesa, y a la vez es tan normalizada esa conducta en los jóvenes hoy en día, de repente cuesta como ser sabio. Yo siempre oro y trato de pedirle al Señor que me dé sabiduría para poder, porque tampoco mi intención no es ofender ni enjuiciar a nadie, pero sí saber que no es lo mejor para ellos. Yo siempre oro por todas estas familias como que se han hecho a punta, digamos, de me gusta, nos vamos a vivir juntos y después, chao, se acabó. Y es como fuerte porque son jóvenes, donde echan a perder como toda la parte que el Señor creó perfecto para ellos y para todos nosotros. Entonces, claro, uno lleva tantos años de matrimonio, pero de repente es entendido como que es un machismo. O te dicen, ¿cómo has aguantado tanto? Así como, ¿cómo es posible? No estás aburrida tantos años. Y es como raro, pero cuesta como explicar todo eso. Y uno tiene que decir, y no es fácil. Y no es fácil vivir tantos años con una misma persona. Y no es fácil ser fiel todo el tiempo. Y no es fácil. También hay que mostrar la verdad, ¿me entiendes? Pero es lo mejor. Es lo que Dios pide y es lo que Él lo hizo para nosotros de la manera mejor para nosotros. Y en los jóvenes es un tema muy, muy fuerte, muy latente, como muy, muy recurrente para ellos y muy simple. Conviven y después se van y es como un motivo de oración fuerte. Yo tengo un hijo casado, tengo 2 nietos, pero tengo a la José que tiene 26 años, entonces igual yo le pido al Señor por un hombre cristiano y que entienda que tiene que amar al Señor primero para amar a ella, ¿me entiendes? Porque si no, está inmerso como en esta generación o esta humanidad ausente, la alejada de Dios. Bien, vamos a estar orando por eso. Y bueno, les invito a orar al Señor para que podamos concluir. Padre amado, te damos gracias en esta tarde y queremos glorificar tu nombre. Queremos exaltarte porque tu palabra es la verdad. Todo lo que tú dices, Señor, nunca es una exageración. Nunca dices algo fuera de lugar, ni tampoco porque sí, sino que todo lo que tú dices, Señor, se corresponde con la realidad porque tú eres Dios, tú eres juez justo y tú lo examinas todo, Señor. Tus ojos están sobre las galaxias, los planetas, las estrellas, el sol, la tierra. Está sobre el vuelo del pájaro, sobre la semilla que crece en la tierra. Tus ojos están, Señor, en el rocío que está sobre las hojas y también está, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Todas las cosas están ante ti desnudas, Señor. Tú observas y no solamente disciernes nuestros pensamientos, sino que también las motivaciones, los deseos
Incluso antes de que la palabra llegue a nuestra boca, tú ya la conoces, Señor. Ese es el nivel de conocimiento que tú tienes, porque todas las cosas están abiertas ante ti. Por eso te damos gracias, porque cuando tu palabra dice que así es la condición humana, nosotros podemos creerlo porque es confiable. Porque ¿quién otro, Señor, tiene mejor concepto, mejor conocimiento de nosotros que tú? Incluso nosotros mismos no somos capaces muchas veces de ver nuestra propia maldad. Muchas veces no somos capaces de observar nuestros propios malos comportamientos, nuestras malas acciones. A veces hay cosas que son ocultas para nosotros y que no nos damos cuenta que estaban ahí hasta que salen a la luz. Por eso, gracias, Señor, porque tu palabra pinta al ser humano, tu palabra caracteriza al ser humano y nuestra condición es terrible. Pero gloria a ti, Jesús, que aun cuando nuestra condición era esa, tú no nos viste así y nos desechaste, sino que nos amaste, al punto en que tú diste tu vida por nosotros. Y cuando pensamos en tu sacrificio, Jesús, tenemos que pensarlo a la luz de esta verdad. Tú moriste por esta calidad de hombres y mujeres. Tú no moriste por los buenos. Tú no moriste por los santos. Tú no moriste por los que hacían el bien. Tú moriste por este tipo de personas. Avaras, malvadas, personas que asesinaban, personas que despreciaban, personas que en su corazón amaban hacer el mal. Pero tú nos amaste, Jesús. Así que gracias te damos en esta tarde por tu sacrificio, Jesús, por tu obra, por hacerlo por nosotros. Gracias porque nos has amado y no solamente nos perdonaste los pecados que cometimos antes de conocerte, sino que los que hemos cometido desde que te conocemos. Esos que muchas veces son recurrentes en nosotros, esas fallas, esos errores, pero también esas iniquidades, esos que a veces cometemos queriendo cometerlos. Señor, gracias por tu perdón. Y en esta hora te queremos pedir que tú sigas iluminando nuestro interior y sigas transformando nuestra mente y que sigas poniendo no solamente temor reverente hacia ti y hacia tu revelación, sino que también amor, agradecimiento, que en nuestro corazón brote la gratitud por toda la obra que tú has hecho. Y te pido por cada uno de mis hermanos, sobre todo para aquellos que estuvieron el día de hoy en este estudio, para que esta palabra, Señor, no solo los aliente a conocerte más, sino que también a desearte y a poner su esperanza en ti. Que verdaderamente, Señor, podamos entender que nuestra esperanza no puede estar en este sistema caído, que no puede estar en la educación, que no puede estar en el dinero, que no puede estar en el trabajo, que no puede estar, Señor, en las cosas que este mundo reclama como su seguridad, que nuestra seguridad esté en ti. Ayúdanos, Señor, a no pensar como este mundo y a no buscar soluciones como este mundo las busca, sino que verdaderamente en nuestro corazón pueda haber integridad y coherencia con lo que entendemos como la verdad. Guarda nuestro corazón, Señor, de enganchar con los discursos de este mundo, de poner nuestra esperanza en las cosas que este mundo pone su esperanza, aún en las cosas buenas como la familia, como el amor, como la aceptación, el cariño. Señor, que ninguna de esas cosas ocupe el lugar que ocupas tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que tú completes tu obra en nosotros. Haznos apercibidos, Señor, de los tiempos y sobre todo, Señor, ayúdanos a estar verdaderamente orando y velando hasta que tú regreses, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, Señor. un abrazo a cada uno. Espero que estén bien.